Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Eterno y soberano Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, Señor, invocamos su nombre, nos acercamos en la confianza de hijos para adorar, para glorificar su nombre. Hacemos una oración pública, uniéndonos a muchos hermanos y hermanas, Señor, invocando su nombre, pidiendo misericordia, Señor. Solo creo que la Iglesia, Padre, en este tiempo ha de interceder para aquietar todo espíritu, Señor. Sabemos, Señor, que todo, la irreverencia, toda la violencia que hay en el mundo es un cumplimiento de las Escrituras. Y por más que intercedamos nosotros como hijos suyos, no cambiaremos la situación y la condición del hombre. Doy gracias, Padre, porque en medio de todo esto tenemos la oportunidad, el privilegio de anunciar una buena noticia, el Evangelio del Reino, el Evangelio transformador, el Evangelio que tiene promesa y promesas eternas. Gracias, Padre, porque nos aferramos a esas promesas escriturales, sabiendo que en el tiempo que usted determine se cumplirá. La Iglesia esperamos, Señor, el arrebatamiento. Esperamos el recogimiento de cada uno de sus hijos, Señor. Dios mío, ese cumplimiento de palabra que dijo nuestro hermano Pablo a la iglesia de Tesalónica. Señor, aquí estamos, viviendo en un mundo adverso, viviendo en un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inseguridad, un mundo que está convulsionado, Señor. Usted lo ve, usted lo sabe, usted lo dijo, Señor, que en los postreros días serían de esta manera. Señor, ayúdenos a perseverar, ayúdenos, Señor, a guardar con temor reverente lo que usted nos ha declarado, lo que usted nos ha revelado a la luz de las Escrituras. Que ninguno de nosotros, los que invocamos su nombre, podamos involucrarnos en situaciones en las cuales son tan adversas, Señor, para lo que el Evangelio nos dictamina. Ayúdenos, Señor, a ser hombres prudentes, a ser sabios, entendidos. Señor, guardando con temor y temblor esta salvación que usted nos ha dado, para que el día en que suene su trompeta final, entonces podamos decir, heme aquí, Señor, para que usted nos pueda levantar, Dios mío, para que ninguno de mis hermanos se pueda retirar avergonzado, Dios, de ese llamamiento santo, de esa elección que hizo usted entre todos, Señor, entre todo el mundo. Usted hizo una elección. Somos su pueblo, Señor. He aquí el pueblo propio que le pertenece a Jesucristo. Por eso clamamos y lo agradecemos, Señor, con una gratitud tan inmensa, Señor, de que usted nos haya escogido de entre millares de seres humanos para darnos a conocer este misterio grandioso. Padre, bendiga a mis hermanos que nos oyen cada noche. Bendiga a cada hermana, abriéndole los ojos del entendimiento. Pido por misericordia que usted ponga en ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su nombre, alumbrando los ojos del entendimiento para que cada uno de ellos junto a nosotros comprueben a la esperanza que hemos sido llamados y cuál es la súper eminente grandeza de su poder, esa que operó en usted levantándole de entre los muertos y que hoy día opera en nosotros y que operará levantándonos de entre todos estos seres humanos para poder tener el encuentro con usted en el aire. Gracias, Padre. Es una promesa y de ella yo me aferro, Señor. Todo cristiano se aferrará a esta promesa. Por eso lo adoramos,
lo bendecimos. Pedimos la unción de su Santo Espíritu para poder extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y glorifique el nombre de Jesús, este nombre que es por sobre todo nombre. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén. Nuestro que estás en los cielos, santificado. Amén, bendito sea Yeshua, el Mashiach, el Señor Jesús. Yeshua es en hebreo, Claro. Jesús es en griego, ¿no es Griego. cierto? Tiene el mismo significado, ¿ya? O Yeshua, o Josué, como le llamamos nosotros en español, que todos esos nombres tienen que ver con salvación, Salvación. ¿ya, mi hermano? Por lo tanto, nosotros por eso pronunciamos a Yeshua, a Mashiach, a Jesús, el Mesías, a quien lo proclamamos cada día sobre nuestras cabezas. Él es el soberano, el único Dios verdadero que se hizo carne, no hombre, se hizo carne y estuvo entre nosotros en las mismas condiciones para poder llevar el pecado y condenarlo en su carne. Por eso agradecemos el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor por cada uno de los que componemos su pueblo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Eso, hermano, no se lo olvide jamás. Somos un pueblo que Dios lo adquirió a precio de sangre. Es el precio más alto que Dios haya podido pagar por cada uno de nosotros. Él no pagó dinero. Él pagó con su propia vida, con su propia sangre, su propia alma, porque el alma está en la sangre. Claro. Ya el alma de Yeshua fue allí, hermanos amados, desangrada, fue allí derramada por causa de cada uno de nosotros. Por eso hay una deuda inmensa de gratitud hacia el Señor Jesús por todo lo que Él nos dio y nos ha hecho entender. Vivamos lo que vivamos. Estamos viviendo un tiempo muy convulsionado, no solamente en Chile, No. sino que en el mundo entero, amados hermanos. Hay una conducta, como lo he declarado muchas veces, una conducta demencial de la gente. La gente ya no considera al otro, sino que lo agrede. La gente, antes de comenzar el programa, teníamos una charla con respecto a eso, ¿no es cierto?, en donde la gente está guardando una ira, una molestia, y cuando ocurre cualquier cosa que provoque desagrado, la persona actúa con violencia, con ira. Sí, ¿Ya? la desata. Exactamente. Así que, amados, estamos viviendo un tiempo final. Este es un cumplimiento de las Escrituras, ¿ya? Esto nosotros, por más que oremos, por más que podamos interceder, como lo decía en un principio, nosotros no lo vamos a cambiar. ¿Sabe por qué intercedemos nosotros? Es por la iglesia. Intercedemos por nuestros hermanos, intercedemos por nuestras familias. Aún hay familias nuestras que no conocen a Jesucristo. E intercedemos para que el Señor en su misericordia los pueda guardar de toda esta ira venidera, amado hermano. Porque de que viene ira venidera, viene. Sí. Pero esto está en la potestad del Señor. Es el Señor el que cambia a un hombre. No somos nosotros. Solamente la misión que tiene la iglesia es notificar la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras más simples, amados hermanos, la iglesia está para declarar el mensaje que manifiesta salvación y condenación. Porque no hay dos lecturas, no hay tres lecturas, perdón, No, aquí. Aquí hay dos lecturas nada más, ¿no es cierto? Que es salvación y condenación. Ahora, ¿quiénes son los que se salvan? Está en la potestad del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Recuerde usted lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. El Señor conoce a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El sello es que Dios conoce a los que son suyos. Y todos los que invocamos el nombre del Mashiach, del Mesías, de Cristo, que es Yeshua, debemos apartarnos de iniquidad. Debemos apartarnos de todo este envoltorio de rebelión que hoy día está envolviendo al mundo entero, amados hermanos. Miraba hoy día un poquito, meditaba con respecto a las pestes, a las pandemias. Claro. Esto, mi hermano, a los terremotos, a la explosión de volcanes.
Es decir, El mar. el mundo, el planeta, digamos así, y el mundo, el sistema que gobierna este planeta, está todo convulsionado. Todo está alterado. Hay una especie de anarquía, amado Por hermano. ahí va. ¿Ya? Y esto empuja, ¿no es cierto?, a que se manifieste una anarquía total en el mundo. Ya la gente no le quiere creer a sus dirigentes. A sus propios dirigentes ya la gente no le quiere creer. No. La gente rechaza a aquellos que hacen, legislan, a estos que hacen leyes. El mundo, perdón, los rechaza, amado hermano. Es decir, todo esto está empujando a que haya, mi hermano, un conflicto tan grave en el mundo en que todo dirigente ha ido perdiendo credibilidad. Este gobierno, por ejemplo, el que tenemos nosotros en Chile, ha perdido credibilidad enormemente. Sí. Ah, Ha bajado un grado enorme de credibilidad. 10%. Sí, por ahí anda entre el 10 y el 12%. Sí, por ahí está. Nunca en la historia había tenido un presidente tan baja popularidad, hermano, en nuestro país. Ahora tiene ¿Y por mucho- qué? mucho ¿Y récord, por digamos. qué? Digo esto no porque yo me ponga en algún No. lugar color político, ¿no? No, Con los políticos nosotros sabemos que no nos la iglesia no conviene. tiene comunión con nada de esto. Pero entendemos que por qué sucede esto es porque realmente no ha habido un estado de gobernabilidad en este país. No. ¿Ya? No ha habido gobernabilidad. Aquí la anarquía se ha apoderado de las calles. Ah, y la reacción que ha tenido también ha sido mala. Exactamente, no ha reaccionado, no ha reaccionado. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? Yo miro la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 y veo que es el cumplimiento de esta palabra que nuestro hermano Pablo la profetizó hace ya casi 2000 años atrás. La visión. ¿Cómo sería el carácter y la conducta de los hombres en el tiempo final? Y aquí está estipulado, ya lo vamos a leer, ¿ya? Agradezco al Señor que pueda estar junto a ustedes, junto a mi hermano Eugenio. Anoche no pudimos estar, hubo una grabación, espero que haya servido de utilidad para cada hermano, que hayan repasado quizás alguna enseñanza. Yo no la pude oír porque estuve con mis hermanos en Puente Alto y la verdad que estuvo bien interesante la reunión allá en Puente Alto. Saludo a todos mis hermanos de Puente Alto. Eché de menos algunos, sí. Sé que mi hermana Berta anda en Valparaíso, si me está oyendo, un saludo afectuoso para ella, ¿ya? Y a mi hermana Rosy y a mi hermano Luis, que están pasando por momentos muy difíciles, por los cuales hemos estado orando por ellos. A lo mejor pueden estar oyendo el programa, así que un saludo afectuoso a todos ustedes y a todos los hermanos que están pasando por momentos de debilidad, por momentos de flaqueza, por momentos de estrechez, por momentos de conflicto, de relaciones humanas. El hombre, mi hermano, el ser humano, desde que Dios lo puso en la tierra, ha sido un conflicto, porque las relaciones humanas son ese conflicto, ¿ya? No hay una unanimidad, ¿ya? Y eso es lo que ha sido que ha provocado que una sociedad se convulsione. La Escritura, en cambio, a la iglesia le enseña que todos debemos ser del mismo sentir, que todos debemos tener el mismo sentir, todos tenemos que seguir una misma regla. Y cuando nos sometemos a ese planteamiento escritural, entonces en la iglesia no hay divergencia, no hay división, no hay conflicto, no hay controversia. En la iglesia simplemente hay un acatamiento a las ordenanzas que el Espíritu del Señor Jesús entrega a la luz de las Escrituras, ¿ya? Y nos sometemos a ella. Entonces, por eso podemos tener una sana convivencia. Por eso podemos, mi hermano, no tener conflicto. Hablo de la iglesia, ¿eh? No estoy hablando de movimientos religiosos, porque los movimientos religiosos vemos el conflicto que se manifiesta. Exactamente. Y se levantan, ¿no es cierto? Y pelean unos con otros y se dividen y forman acá y le ponen apellido al movimiento que levantaron. No estoy hablando de eso. Y sale todo a lo público. Claro, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de aquellos que entendemos que nosotros tenemos que mirarnos a sí mismos como inferiores a nuestros hermanos. Ese es un principio fundamental, básico.
es un principio básico en la conducta de un cristiano. Un cristiano verdadero se ha de sentir inferior a su hermano, ¿ya? Es decir, eso le da, hermano, un valor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es mi hermano, donde está el próximo asentado en el corazón de él. Y el prójimo es Yeshua, Jesús. Amén, mi hermano. Entonces, por eso la Escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo es Jesús. Y donde Jesús esté viviendo, en donde Jesús haya hecho morada a ese hermano va a entender este mensaje. Y vamos a tener la misma convivencia. Vamos a entender lo mismo. ¿Por qué razón? Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Y la mente de Cristo dice claramente que nosotros debemos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, nada hacemos por vanagloria, ni por contienda, ni por engaño, ni encubrimos avaricia, mi hermano. Sino más bien lo hacemos todo con humildad. Y la humildad no es una postura externa, sino que es algo que nace del espíritu de cada individuo. Esa es la humildad. Amén, mi hermano. Entonces, debemos hacerlo con humildad, no estimando a nosotros mismos como superiores a nuestros hermanos, sino que inferiores a nuestros hermanos. Y termina diciendo Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí también se entiende cuando venga el arrebatamiento, Jesús no va a venir a buscar por nombre, sino que se va a reflejar el mismo en cada quien. Le dice el libro de Romanos capítulo 8, que también lo vamos a leer hoy día, ¿ya? Cuando el Señor, él no viene porque somos la iglesia tanto. Claro. ¿Ah? No viene Él porque nosotros hemos guardado la sana doctrina. Sí. No, mi hermano. Exacto. El Señor Jesús viene a rescatar lo que hay de Él en nosotros. Exacto. Y lo que hay de Él en nosotros es su espíritu. Claro. ¿Ya? Él sabe ahí. Entonces, reflejado. por eso Él dice, yo os tomaré a mí mismo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Claro. En Juan capítulo 14 lo declara. Yo os tomaré a mí mismo. Es decir, el Señor tomará de lo suyo. Sí. ¿Qué es lo suyo que hay en nosotros? Su Santo Espíritu. Claro. Y ese Santo Espíritu nos anhela celosamente. Claro. Yo no puedo contristar al Espíritu del Santo, porque Él me anhela con celo. Amén, mi hermano. Él es el que nos sujeta. Entonces, aquí el Señor no viene porque la iglesia tanto tuvo una buena doctrina. Claro. El Señor no viene porque tal grupo de hermanos tenía un coro pero fabuloso. Extraordinario. O porque danzaban o porque hablaban en lengua. Claro. No, mi amado hermano. Él viene a tomarse a sí mismo. Claro. ¿Y por qué dice así? Es porque Él viene a tomar de su espíritu que ha hecho habitar en cada uno de nosotros. Eso es extraordinario. Extraordinario. Ya, mi hermano. Que lo entiendan los hermanos. Oye, el saludo para largo. Sí, Y el saludo va con predicación en el medio. Sea bendito el nombre de Jesús. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 22 a 23 horas. Estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada y a través de la página de internet llamada www.radiosudamerica.cl. Estamos saliendo al mundo entero. Saludo a todos mis hermanos, donde quiera que nos estén oyendo, especialmente a ustedes que están pasando por momentos difíciles. Ya anoche se lo explicaba a los hermanos en Puente Alto. El Señor nunca va a echar más carga de la que no podemos soportar. Sí, sí. Si nosotros estamos viviendo una situación adversa, es porque el Señor sabe que la podemos sobrellevar. Claro que sí. ¿Ya? Porque Él no va a cargar más de lo que podemos. Claro. Eso es lo que uno, no sé la palabra correcta, convencerse que uno va a traspasarle Evidentemente. esa valla o trampa que... Exactamente. Eso tiene un lapso de tiempo. Claro. Y tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Claro. ¿No es cierto? La breve tribulación que puede vivir un hermano. Exactamente. ¿Ya? Y esa breve tribulación es porque el Señor sabe que la podemos sobrellevar. Claro. Ahora, ¿cuál es el propósito de la breve tribulación? La fidelidad. Fidelidad, ¿no es cierto? La lealtad y algo más importante, porque a través de la leve tribulación se va formando la imagen y el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros nos vamos pareciendo a cada día más y más a Yeshua, a Jesús el Cristo. Y uno cuando llega al otro lado y mira para atrás y ahí uno va tomando más fuerza en esto. Evidentemente.
porque uno ve la experiencia que Claro, ¿no vivió. es cierto? En 2 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, habla acerca de esa consolación que Dios les da a uno. Consolación. Ajá. Y nosotros tenemos que ser consolados Claro. para que con esa consolación podamos consolar a otros. He Es una vivido, experiencia. sí, pues mi hermano, Claro, que he vivido, hablando. hermano, una cantidad enorme de años en Cristo. Cristo. ¿Ah? Voy para los 40 años en Cristo, ¿ya? Y he vivido experiencias a veces amargas, otras muy difíciles, otras gloriosas también, Sí, porque bueno. uno no puede exceptuar aquella experiencia, pero cada una de ellas me ha hecho formar el carácter del Señor. Claro. Cada una de ellas ha ido formando madurez, ha ido adquiriendo sabiduría, templanza, sobriedad frente a todos los abates que este sistema nos golpea. Bueno, Claro. hermano, nos pusimos a predicar. Ya en los controles está mi amigo Matías, como cada noche, y aquí a mi lado mi hermano Eugenio Arias. ¿Cómo estás, Eugenio? Dios te bendiga mucho. Bien, pues gracias por estar acá en este lugar tan especial donde nunca pensábamos estar en una radioemisora, ¿no es cierto? Pero así es la vida y gracias, como dije yo, a nuestro Señor de que seamos instrumentos para que salga este hermoso evangelio a todo la tierra, ¿no es cierto? A los confines que tiene esta tierra, de una forma como tiene que ser interpretada el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Siempre la iglesia tiene que aferrarse a los principios de que nuestro Señor cuando anduvo en la tierra, ¿no es cierto? De ahí cuando se escribió el evangelio, por supuesto, los originales se extraviaron, pero los hombres siempre se mantuvieron fieles a lo que el Señor predicó en la tierra. Por supuesto, sabemos que también a través del tiempo, también manos extrañas también pusieron, pero gracias a nuestro Señor lo que nos ha enseñado que busquemos en Biblia y vamos a encontrar el significado correcto, la verdadera evangelio, ¿no es cierto? De nuestro Señor, como dice aquí en el hermano Tito 1:9, ¿no es cierto? Dice, Sí. retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, no discutir, ¿no es cierto? No alegar, sino a los que contradicen, o sea, conversarle esto, ¿no es cierto? Como estamos aquí nosotros, ¿no es cierto? Porque el Señor es el que pone la cuota final de esto, ¿no es cierto? No nosotros. Estamos anunciando una verdad, ¿no es cierto? Porque así el Señor se nos ha revelado a nosotros y como la iglesia no es egoísta, tiene el deber de anunciar la verdad a través de esta radioemisora, pues hermano, para que el hermano ponga buen oído y buen entendimiento, porque el hermano en su espíritu tiene sed de esto, ¿no es cierto?, de un evangelio que es traído, por supuesto, de nuestro Señor del tercer cielo. Eso nunca se nos debe olvidar, que esto no es escrito por hombre, filosofía humana, ¿no es cierto? Correcto. Esto viene de allá arriba, hermano, y eso es lo hermoso, lo extraordinario, que tantas personas estudian tantas cosas de libro tras libro, y acá, hermano, está todo escrito por hombres, por supuesto, pero traído de allá arriba, de la morada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es mi saludo, hermanos y hermanas, para que continuemos este hermoso programa, como siempre he dicho yo, ¿no es cierto?, que nos ha logrado reunirnos a través de una radioemisora, de una radio, de un aparato, para que así la iglesia, en pleno siglo que estamos, sigamos todavía oyéndonos, ¿no es cierto? Y fuerza para aquellos que estén en esos momentos desagradables que la iglesia también vive, ¿no es cierto? No todo es como muchos pretenden, ¿no es cierto? También la iglesia tiene momentos desagradables y vaya que duran, ¿no es cierto? Hay momentos que duran año tras año, pero el Señor, como decimos en delante, nos pone esta trapa para que nosotros saltemos, ¿no es cierto?
Amén. Amén. hermano. Sea bendito Dios. Mire, para que entrelacemos todo lo que hemos estado diciendo desde un principio, vamos a leer algo del libro de Mateo, de nuestro hermano Mateo, capítulo 24, ya, del verso 4. Y aquí hay advertencias y hay profecía y cumplimiento de cada una de ellas, ¿ya? Vamos a leer, a ver, ayúdame tú a leer del verso 4 en adelante. Ya, dice, amén, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, que el Señor advirtió que iba a venir gente que iba a engañar, Mentirosa, ¿no? ¿no es cierto? Cierto. Entonces Él dice, mirad, ¿no es cierto? O sea, pongan atención, fíjense, puedan discernir, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Claro. Yo soy la palabra Mesías, Cristo, ungido o enviado, significa lo Lo mismo, mismo ya. ¿ya? Es lo que el Señor Jesús vino a hacer. El único ungido, el único enviado del Padre, podríamos decirlo así, es Yeshua. No hay otro. No hay otro. ¿Ya, mi hermano? Entonces Él dice que vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el ungido. ¿Hay cuántos hombres que dicen eso hoy día? Todavía lo repiten. Todavía hay hombres que dicen, yo soy el ungido. Claro. Y le agrega el nombre mentiroso, el ungido de Jehová. Probablemente que sean ungidos de Jehová, Claro. pero no de Cristo. ¿Ya, mi hermano? Yo soy el Cristo, dicen, y a muchos se engañarán. Ahí. Lo triste Ahí es está lo triste. que son muchos, Muchos, sí. que no son pocos. Claro. ¿Y por qué muchos? Porque los muchos han desestimado atender a lo que las Escrituras enseñan. Siga. Y oiréis Oiréis. de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén, mi hermano. Se oirá. Y hoy día se oye todo eso, mi Sí. hermano. El mismo Medio Oriente, Medio un Oriente. polvorín, ¿no es Claro. cierto? En cualquier momento puede estallar algo. Lo vemos en el continente asiático también, ¿no es cierto? Con Corea del Norte, Sí. en un conflicto, mi hermano. Lo vemos con Rusia y así vemos en todas partes, amados, se oyen de guerras y rumores de guerra, pero eso no nos puede turbar a cada uno de nosotros, porque dice el Señor Jesús, esto no lo dijo ni Mateo, ni Juan, ni Pablo, ni nadie, lo dijo nuestro Señor Jesús. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué dijo que era necesario que todo esto acontezca? Es buena pregunta. ¿No es cierto? Sí, vos. Bendito sea Jesucristo. Que acontezca. Es necesario, porque aquí es cuando se prueba al verdadero Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es necesario, amado hermano, insisto en esto? ¿Por qué razón? Porque el hombre en su conducta demencial va de mal en peor. ¿Ya? Y el hombre al final no va a tener excusa de su propia conducta. ¿Ya? Ya. Entonces, por eso él dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Mira lo que dice luego. Porque se levantará nación contra nación. Ya tuvimos 2 guerras mundiales, mi hermano, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se prevé una tercera guerra mundial. Claro. ¿Ya? Y luego dice, Y reino contra reino. y ahí está el punto. Reino contra reino. Aquí hay una batalla de un reino espiritual. Claro. Cuando habla de reino, está hablando del reino de la luz, que lo encabeza nuestro Señor Jesucristo, Amén. y el reino de las tinieblas, que lo encabeza nuestro enemigo, a que el Señor reprenda. Claro. Entonces, aquí, mi hermano, se ha levantado un reino contra otro reino. Claro. ¿Ya? No se Ya, interprete que es un reino terrenal. No. Aquí no está hablando de reinos terrenales. Claro. Aquí está hablando de reinos Espiritual. espirituales. Amén, mi hermano. Ya, siga. Y habrá pestes Mira, y habrá pestes. y hambres. Momento, habrá pestes. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? El coronavirus. Y una serie de pestes más, mi hermano. Pero Ya. el coronavirus ha enloquecido al mundo. El mundo está enloquecido, bien dices tú. ¿No es cierto? Y luego de esto dice que vendrán hambres. Hambre. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay una escasez de alimentos, mi hermano.
Hoy día nosotros tenemos como 10 años de sequía en este país. Por lo ¿Verdad? mínimo. Y en otros países, mi hermano, ya no hay agua potable. Claro. ¿Ya? Es decir, aquí hay una crisis alimentaria mundial. ¿Ya? Entonces, después de todas estas pestes que vienen, hambres, y después de las hambres vienen ¿qué? Terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice aquí el Señor Jesús? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Ah, bendito sea el Señor, mi amado hermano. Esto es el principio. Imagínense cuando venga la gran tribulación, cual no la ha habido jamás en la tierra. ¿Ya? Estamos siendo testigos. Sí, pues mi hermano. ¿No es cierto? Todo esto que estamos viviendo ahora Claro. y lo que viene, Claro. porque no viene nada bueno a esta humanidad, es principio de Claro, dolores. estamos siendo testigos. ¿Ya? Parece como que fuera algo irreal, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia está de alguna manera no involucrada, pero estamos observando todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Por supuesto, cuando dije yo la verdad es porque la iglesia tiene el deber de observar para hablar con verdad, ¿no es Correcto, cierto? pues mi hermano. No sé, hacer una imagen de mi mente. Y el mundo va a ser testigo de lo que la iglesia notificó al mundo. Claro. Porque la iglesia hoy día ha usado los medios de difusión. Hoy día lo estamos usando nosotros y estamos saliendo al mundo entero. Entonces el mundo, por eso era necesario todas estas tribulaciones, mi hermano, porque el mundo tendrá que dar testimonio de que un día oyó lo que la iglesia notificó a este mundo, pero el mundo estaba más encerrado en sus cosas. Es decir, el mundo quiso hacer prevalecer su propio carácter. Y vamos a leer lo que citamos allí en Segunda de Corintios capítulo 3. Por favor, Eugenio. Segunda de Timoteo, no Corintios, me equivoqué. Segunda de Timoteo capítulo 3, mi hermano. Y vamos a ver la conducta y el carácter de los hombres en el tiempo final, en los días postreros. ¿Qué dice allí? Verso 1. Dice, también debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Acaso no lo estamos viendo? Bastante peligrosos. ¿No es cierto? Pues, ¿por qué peligroso? Esto es una advertencia a la iglesia. ¿Ya? O sea, la iglesia, perdón, debe tener el discernimiento. Porque hoy día todo este movimiento que está ocurriendo, mucha, quizás no mucha, la iglesia yo creo que tiene esta advertencia, pero mucha gente religiosa, a eso me refiero yo, que se dice ser cristiana, es arrastrada en esta situación. Sí, se ve. ¿No es cierto? Sí, porque opinan. Y sin darse cuenta, son envueltos en toda esta conducta demencial del mundo. Entonces, pero la iglesia, por eso a la iglesia se la advierte, y la iglesia tiene el discernimiento claro para saber el tiempo que estamos viviendo. Aquí no se está refiriendo entonces al mundo como no se puede mucho interpretar, ¿no es cierto? Claro, mira qué dice acá, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Siga. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, aquí no está hablando del carácter del mundo, no, de los hombres del mundo. Está hablando del carácter de algunos que están entre, claro, o los que se dicen que son iglesia. Claro. ¿Te das cuenta? Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. La palabra de Dios no es para el mundo. No, pues. La palabra de Dios es para la iglesia. Hay mucho ya escrito para el mundo ya. El mundo está en sus afanes, mi hermano. Para el mundo esto es locura. Para el mundo, esto es una necedad para ellos. Esto es algo retrógrado, esto es algo que está envejecido, que vamos a hablar de Dios. Claro. El mundo está en sus cosas, el mundo le sirve al Dios de este siglo. Claro. ¿Ya? Robando leyes. Y el Dios de este siglo le brinda todo lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Cierto. Y ellos están en sus afanes. ¿Ah?
hablamos, no me quiero meter en este asunto político, pero hablamos con respecto a la Constitución Integral, Claro. ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. Mm, Y la nueva Constitución trae muchas trampas. por ¿Ah? supuesto. ¿Ah? Y eso va a provocar de que mucha gente, sin saberlo, van a aprobar que se haga una nueva Constitución. Los conflictos actuales, las pensiones, los abusos y todo eso, no tiene nada que ver la Constitución, mi hermano. Porque esto solamente lo que arreglaría esto es el poder, ¿cuál es la palabra correcta o técnica frente a esto, mi hermano? Difundir, digámoslo así, una ley, arreglar una ley, ¿no es cierto? O reformar algo para que el descontento de la población pueda recibir cierto retributo a esto, ¿no es cierto? Por eso no me meto en eso yo, ya, porque no tenemos por qué hacerlo, pero trae su trampa y en eso nosotros tenemos que tener ojo. Lo que bueno, sí, largo el tema, Sí. pero lo que se está hablando no es sacar la hoja y poner una hoja totalmente nueva, Claro, sí, no borrar palabras y poner palabras. sí, ¿Se me entiende? ¿No? sí, te entiendo. Pero bueno, eso, la verdad que nosotros tenemos ya nuestra Constitución. Sí, sí, Y bueno, nuestra Constitución es la palabra de Dios. claro, ¿ya? claro, Por eso comencé diciendo en un Claro. principio que la iglesia tiene un mismo sentir. claro. La iglesia sigue una misma regla. La iglesia habla el mismo vocabulario. Sí. ¿Por qué hablamos, sentimos lo mismo? ¿Por qué seguimos la misma regla? ¿Por qué hablamos el mismo vocabulario? Es porque la palabra de Dios ha hecho nido en Claro. nuestro corazón. Porque los Ya. corregimos con la Evidentemente. con la palabra. ¿Te das cuenta? Cierto. Entonces, por eso digo, solamente yo encuentro de ellos. allá el mundo, Claro. allá el mundo. Eh, Nosotros ya tenemos nuestra Constitución. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en nada. no. ¿Ya, mi hermano? Entonces, fíjate que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos debemos evitarlos. Ahí cuando dice de piedad se está refiriendo lo correcto a la iglesia. Claro, Eh, porque aquí nosotros descubrimos que aquí hay 18 calificativos. Y si nosotros dividimos en 3 grupos estos 18 calificativos, sí, tenemos 3 grupos de 6 calificativos. ¿Ah? sí. Es un estudio que hace muchos años atrás lo hice. Ya. ¿Ya? Y nos da el 6, 6, 6. O sea, el carácter del tiempo final, del tiempo postrero de los hombres es un carácter anticristiano, es un carácter anticristo. O sea, se opone a todas las leyes del Mesías. Claro. Todo, absolutamente a todo. ¿Ya? Porque cuando tú leías, ¿no es cierto?, que el hombre, por ejemplo, es amador de sí mismo, que es avaro, es vanaglorioso, es soberbio, blasfemo, es desobediente a los padres, ingrato, es impío, ¿ya? El impío es una persona que aparenta piedad, Exacto. ¿ya? Pero sus hechos, su conducta, están divorciados de lo que Claro. aparenta, ¿ya? Todo lo contrario. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿Cómo son? traidores, Mire, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. así se ve hoy día, güey. Entonces, te das cuenta, todo aquello da a conocer que es un carácter anticristo, Claro. anti-Mesías, anti-Jesús. Es decir, rechazar toda la ley de Cristo, toda, a través de la conducta Claro. de estos hombres. Y estos hombres increíbles que de a poco se van involucrando hasta cuando ya están totalmente involucrados. ¿Ah? Es que el carácter de ellos es así. El bicho, perdónenme la expresión, el bicho de la apostasía no es algo que surge de un día para otro. No, ¿Ya? Esto es algo sutil que el maligno va trabajando. exactamente. El maligno Claro. es uno de los estrategas más grandes que hay en el universo después de nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Ya? Porque el maligno es una creación de Dios. Sí. ¿Ya? Y él es un estratega extraordinario. Sí. ¿Ya? Engañó la tercera parte de los ángeles. Imagínate, los sedujo y los arrastró tras sí. Es decir, la tercera parte del ejército de los cielos siguieron a Lucero, que después fue llamado Satanás o el diablo. ¿No es cierto? Sí, Lo sí. siguieron. Ahora la Escritura dice que nosotros somos hechos, en esta condición que estamos ahora, un poco menor que los ángeles. ¿Ya? Pero cuando seamos transformados, seremos superiores a los Claro. ángeles. Por ¿Ya? supuesto. Bendito sea Dios. Eso es lo grandioso. Ya.
Bueno, Diga. y lo grandioso de los que quedaron a favor de nuestro Señor Jesucristo, la lealtad que tienen ellos, que nosotros vamos a ser superiores a ellos. Sí, pues mi hermano. La lealtad. Porque todo el ejército de los cielos después estará al servicio de la iglesia. Claro. La iglesia glorificada, que es la esposa del Cordero. Cierto, ¿Ya? sí. La iglesia que se sentará junto con Cristo en lugares celestiales. Porque O sea, ellos ya lo han visto, lo han sí, pues mi desarrollado. hermano, esto es una orden que ellos No, ya tienen. Claro, Ellos, una orden. los ángeles son nuestros consiervos. Claro. Cosa que leamos en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando Juan ve al ángel que le está hablando y después termina, después de haber oído todo esto, se tira a los pies para adorar al ángel. Claro, ahí Y el está. ángel le dijo, no, no lo hagas, ¿ah? Porque yo soy consiervo, ¿no es cierto?, Claro. de tus hermanos. ¿Ya? Adora a Dios. Bendito sea Dios. Sí, mi sí. hermano. Es decir, que hoy Claro. día hay ángeles que trabajan en favor de la iglesia. Nos guardan, nos protegen, mi amado hermano. Andan con nosotros, aunque nosotros no los veamos. He tenido la dicha en Cristo de ver ángeles, Claro. mi hermano. Los he visto con mis propios ojos. Porque también ¿Ya? se muestran, sí, es Sí, verdad, mi se hermano. muestran, ¿Ya? se muestran. Y en eso yo no me vanaglorio. Solamente le doy honra y gloria al Señor por aquello. Bendito sea Dios, amado hermano. Entonces, Estamos en el 3-5. hay una conducta demencial de la gente. Claro. Ahora, ¿quién actúa ahí? Lo estábamos diciendo. Hay un espíritu anticristiano, ¿ya? Que proviene del maligno. Claro. En este tiempo, el maligno está trabajando con todas sus fuerzas. Con toda su fuerza. A que el Señor reprenda, ¿ya? El maligno tiene al mundo entero bajo su potestad, bajo su autoridad, ¿ya? Cierto. Para poder, de alguna manera, seducir a algunos ingenuos y simples que están dentro de las congregaciones. ¿Ya? Ya. Entonces, allí nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Claro. ¿Ya? Sea bendito el Señor. El Señor un día vendrá por nosotros y hay una promesa. Y lo decíamos en delante, no porque nosotros hayamos guardado esto, mi amado hermano. Evidentemente que tenemos que guardar. Claro. Tenemos el mismo libro de los Hebreos, declara que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No hay escapatoria. Leamos eso un poquito, porque quiero ir al libro de los Romanos. Hebreos capítulo 2. Claro, mira, el verso 1 en adelante. ¿Qué dice allí, mi hermano? Hebreo 2:1. 2:1. 2:1. Por tanto es menester o es necesario, dice la Reina Valera. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión O rebelión, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? déjalo hasta allí. Mira, esta versión dice esto. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, ¿ya? O nos deslicemos, como Claro. dice ahí. Porque si la palabra dicha por medio, perdón, porque si la palabra dicha por los ángeles, no dice por medio, aquí Claro. dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿ya? Es decir, la ley que Dios le entrega al pueblo hebreo, ¿ya? Por los ángeles. ¿Sí? Y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿ya? Es decir, todos aquellos que desobedecieron, hermano, fueron a un lugar hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy. ¿ya? Claro. Van a un lugar de tormento. Entonces, ahora le habla a la iglesia y le dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco la salud o la salvación tan grande? ¿Cómo vamos a tener en poco lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? Lo que decíamos en un principio. La cual, habiendo comenzado a ser publicada por Yeshua, el Mesías, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Bendito sea Dios. ¿Quiénes fueron los que oyeron esto? A los que el Señor comisionó, a los apóstoles, ¿no es cierto? Y los comisionó el Señor para que dieran y confirmaran
las enseñanzas del Señor Jesús. Sí, porque- Y no los dejó solos, No. porque el Señor los acompañó con señales, con prodigios y con milagros. Exacto. ¿Cómo le voy a decir yo? No sé si la palabra es correcta, pero increíble que en 12 se haya difundido todo esto. ¿No es cierto? Porque la obra es de Dios. Sí, bueno. La obra es de Dios. Es que Yo- ahí uno pone la mente humana. Yo no sé cuántos años yo llevo en esta radio, pero ha sido la radio en que más he durado. Qué bueno. ¿Ya? Llevo muchos años en esta radio. Y comencé solito. ¿Ya? Y cómo esto comenzó a difundirse, mi hermano. Doy gracias al Señor que no, que hoy día son miles los hermanos Sí. que nos oyen. Llegó al mundo Son entero. miles, aunque usted no me crea, pero son miles los hermanos que oyen este programa. Bueno. Y yo glorifico a Yeshua HaMashiach Claro, que lo por haya- esta honra, Sí, porque él lo ha traído. porque ¿cierto? aquí se prueba que es obra de Dios, Claro, ¿no es cierto? ¿cierto? Porque la palabra de Dios se difunde y corre y va siendo glorificada en el corazón de los hermanos. Como dice por ahí un religioso, no hay que hacer cosas que esto sea de Dios y estemos errados nosotros. Sí, lo dijo Gamaliel, hermano, Gamaliel. cuando quisieron entorpecer la obra de Dios. Claro. Entonces les hace notorio Sí, al Sanedrín, le dijo, miren, sí, nombró un tal Judas, ¿no es Sí, cierto? Un Teudas, y bueno, y mire, matamos al dirigente y se dispersó todo el movimiento. Claro. Pero aquí la cosa es diferente, le digo. No sea cosa que nos veamos luchando contra Dios. Sí, güey. ¿Ah? No sea cosa que esta sea obra de Dios y no de hombres. Claro. ¿Ya? Porque este hombre sabio entendió. Bueno, con el tiempo Claro. se descubre que Gamaliel se convierte a Cristo. mi Claro, hermano, ha ¿ya? tenido esa visión porque Claro. él dice, si es de Dios, va a prevalecer, pero si no es de Dios, No, no va a prevalecer. no, ¿Para no, qué lo todo lo hacemos? contrario, todo lo Por lo contrario. contrario dije, Claro, lo dijiste al revés. O sea, si esto no es de Dios, no prevalece. no va a prevalecer. Claro. Pero si es de Dios, esta cosa va a crecer. Claro. Entonces no lo hagamos problema. No los hagamos problema. ¿Ya? Ya, miren mi hermano. Nos quedan breves minutos y no quiero dejar esto que dijimos en un principio. Ya, mira, vamos a ir al capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Ya? En el verso 9, y vamos a leer hasta el 11, pero rápidamente que no, porque quiero darle una breve exhortación a esto. Cuando dijimos que el Señor no viene porque hemos sido una excelente iglesia. ¿Ah? Ya. El Señor viene por nosotros por una sola causa. Y aquí está escrito, y por favor esto léanlo y medítenlo, hermano. Capítulo 8 del libro de Romanos, del verso 9 al 11. ¿Qué dice el 9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí está con minúscula Espíritu. Claro. Es decir, estamos en el Espíritu nuevo. Ese que puso el Señor en nosotros. Un nuevo nacer. Si es que el Espíritu, y aquí está con mayúscula, Claro. si es que el Espíritu del Eterno mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, de Yeshua, el tal no es de él. ¿Te das cuenta? O sea, lo primordial en la vida de un hijo de Dios es tener el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Jesús Por supuesto. en nosotros. Lee rápidamente. Pero el si libro. Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Empero dice, si Cristo está entre vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Claro. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Más el Espíritu con minúscula, el Espíritu nuevo Sí. que nosotros tenemos, más el Espíritu vive a causa de la voluntad perfecta de Dios, a causa de la justicia. Y Sigue. si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Extraordinario. Este es el versículo clave, mi hermano. Mire, No se turben, ¿ah? y si el Espíritu del Señor, de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó al Mesías, el Cristo Jesús, de los muertos, vivificará. ¿Entendamos eso? Vivificará. Ahí está hablando de la transformación de nuestro cuerpo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu, nada más que dice en la causa, por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el Señor vivificará este cuerpo mortal solamente por la causa del Espíritu del Eterno que mora en nosotros. Que mora en nosotros, claro. ¿Te das cuenta? Exactamente. O sea, no es porque nosotros seamos extraordinarios, No, pues. no es porque nosotros seamos tremendamente sabios y tengamos tremendas revelaciones, no, mi hermano, solamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo claramente, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está claro. Tomará su Espíritu que mora en nosotros. Cierto. Eso es tremendo, mi Sí, hermano. ahí está. Eso es extraordinario. Está. Entonces, ¿cómo mora el Espíritu de Dios? Es cuando nos sometemos a la Escritura, Mm. cuando conocemos el propósito eterno del Señor. Claro. ¿Te das cuenta? Claro que son No porque revelaciones. peguemos tiritones o porque No. saltemos o porque dancemos y hablemos en lengua. No, mi amado hermano. No sirve de nada. No. El Espíritu de Dios, recuerda usted, 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice que el Espíritu de Dios revela aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. La Reina Valera dice lo que Dios nos ha concedido, que no comparto eso. La versión antigua dice lo que Dios nos ha dado. Es decir, el Espíritu del Santo es el que abre nuestro entendimiento. Claro. El Espíritu del Santo es el que nos hace caminar con temor y temblor, mi amado hermano. Por supuesto. Sea bendito el Cierto nombre que del sí. Señor. Hermano, Se nos desgraciadamente la hora se nos fue así tan bruscamente. Sí. Pero espero que ustedes vayan entendiendo lo que estamos compartiendo. Subrayen ahí. Así, mi hermano. Usted necesita ser instruido. Nosotros tenemos un medio de gracia en el cual donde nos reunimos. ¿No es cierto? Así es, el domingo a las 10 de la mañana Ya, en diga. un Meneta 681. Esto queda en la avenida Recoleta a la altura 3500. En la línea del metro, línea 2, estación dorsal. Amén, mi hermano. Todo a mano queda. Usted no busca un templo evangélico porque no lo va a encontrar. Se va a perder. Ya, no lo va a encontrar por ningún lado. Ya. Usted tiene que llegar ahí a Urmeneta 681. Si no se atreve a entrar, pues hay una ventanilla que los hermanos meten la manito, abren la puerta Sí. y entran por un pasillo y atrás hay un salón Claro, de la casa. por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cierto? Si no, toque el timbre y algún hermano o hermana le saldrá a abrir y le dará la bienvenida. Amén. ¿Ya? Claro, ¿cierto? Bendito sea Dios. Urmeneta 681, eso queda en Recoleta exactamente en el 3500 hacia el poniente, hacia donde se pone el sol. a la costa. De la estación dorsal uno camina 2 calles nada Sí. más y entra por Urmeneta hacia adentro. Claro. ¿Ya? Sea bendito el Señor. Hay un teléfono, si usted quiere mayor información, es el 22 62 14 425. Querido Padre Dios, adoramos, glorificamos el nombre de Yeshua, agradeciendo este tiempo que usted nos ha dado de poder compartir el tesoro más preciado que usted ha depositado en nuestros corazones, esperando, Padre, que esto le abra el entendimiento a cada hermano y provoque un celo en el espíritu de cada hermano para buscar su justicia. Señor, gracias damos por este privilegio que tenemos. Bendiga a su pueblo, ese pueblo que usted lo adquirió a precio de sangre. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Nos vamos, que no? Así es, hermano. Nos vamos un día más, ¿no es cierto? Amén. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Ya, mi hermano, comparte este programa con otros hermanos para que juntos estudiemos las Escrituras. Un abrazo fraterno, que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Amén. Shalom. Shalom. A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.